quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y los que toman nota, quiero que sepan que este pasaje que vamos a leer está también en dos evangelios más. Está en el evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 23 al 27. Y también está en el evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Pero en esta ocasión vamos a leer solamente Marcos 4, del 35 al 41. Vamos a leer uno que otros versículos de otros pasajes que hablan sobre este mismo acontecimiento, pero quiero que nos enfoquemos en esa lectura, amén. Y hoy vamos a enseñar bajo el tema no tengas miedo. Así que háblele a alguien esa mañana y dígale no tengas miedo. Leemos la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, que se estaba inundando. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra haga el efecto y cumpla el propósito por lo cual, Señor, tú permites que hoy llegue a nuestra vida y que sea recibida por cada uno de nosotros. Bendícenos en esta mañana, Señor. Hoy, Señor, hacemos la misma petición de los discípulos: aumenta nuestra fe, Señor. Llénanos del valor, Señor, de la valentía que necesitamos para enfrentar todas las dificultades de nuestra vida, Padre amado. Pero sobre todas las cosas, danos la sabiduría que necesitamos, Señor Jesucristo, en medio de todo lo que podamos vivir. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, Señor. Que tu palabra, Padre amado, sea la dirección en cada momento, Padre amado, de nuestra vida. Y que de una manera especial en esta mañana, Señor, tú nos llenes de tu gloria y de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mar de Galilea era un mar muy conocido por las tormentas repentinas y violentas que siempre se encontraba en él. Pero en esta ocasión vemos a los discípulos que están atravesando por allí y de repente viene una tormenta. Era normal que vinieran tormentas al mar de Galilea, pero esta tormenta era diferente a las demás. Tanto así que los discípulos experimentados, porque la mayoría eran pescadores, ya habían navegado por ese lugar. Pero en esta ocasión estaban aterrorizados por aquella tormenta. Tanto así que los discípulos empezaron a gritar del miedo que tenían. ¿Usted se puede imaginar 12 hombres gritando? Por Dios, eso debe ser algo extraordinario, lo nunca antes visto. Nosotras las mujeres gritamos por todo. Vemos un ratón en la casa, gritamos, salimos corriendo, buscamos una silla, una mesa, lo que sea para salvar nuestra vida de ese pequeño animal, por favor. Hace unos meses atrás, una amiga me dice: pastora, me pidieron de novia. Mire, yo grité, yo salté, yo la abracé. Gritamos por todo nosotras las mujeres. Pero ver a un hombre gritando, eso es algo raro. O sea, cuando un hombre grite es porque la cosa realmente es seria. Y hoy, a través de este pasaje que acabamos de leer, yo quiero compartirte dos verdades que están aquí en este pasaje, que van a ser de mucha bendición para nuestra vida. Y la primera de ellas es: las adversidades son parte de la vida. Diga conmigo, por favor, las adversidades
son parte de la vida. Los discípulos tenían una promesa de parte de Jesús cuando inició este pasaje. El versículo 35 dice que Jesús les dice a ellos: pasemos al otro lado. Jesús les promete a ellos que iban a pasar al otro lado. Pero Jesús en ningún momento les dijo a ellos: pereceremos en el mar. Sino que tenía una promesa a los discípulos de parte del Señor: pasemos al otro lado. Sin embargo, aunque tenían la promesa de Dios para ellos, esa promesa no fue impedimento para que ellos no tuvieran que pasar por aquella tormenta. Porque las promesas de Dios para nosotros no quiere decir que no vamos a vivir pruebas ni dificultades, ni vamos a vivir procesos en la vida mientras que alcanzamos el cumplimiento de esa promesa. Pero sí quiere decir que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido a pesar de las tormentas que puedan venir a nuestra vida. Amén. Los discípulos estaban en esa tormenta y estaban por Jesús, porque Él fue el que los invitó y les dijo: hey chicos, pasemos al otro lado. Y estaban con Jesús porque Él estaba allí en la barca. Y a pesar de que estaban allí con Jesús y por Jesús, tuvieron que vivir la tormenta. Jonás pasó una tormenta en su vida por desobediente. Pero los discípulos estaban pasando por esa tormenta por obedientes. Y si no llegamos a entender esto, cuando pasemos en nuestra vida por momentos difíciles, porque los momentos difíciles van a venir, la vida es dura, la vida es así, la vida no respeta a nadie. Cuando vengan a nuestra vida los momentos de pérdidas, de crisis, de fracaso, los momentos de enfermedad, los momentos de crisis en la familia, de crisis financiera, si no entendemos esta verdad, entonces vamos a empezar a renegar de Dios cuando nos vengan las crisis. Va a empezar nuestra fe a menguar a causa de la crisis. Vamos a empezar a decir: pero si yo le sirvo al Señor, ¿por qué tengo que estar viviendo por esta situación? Pero si yo soy fiel a Dios, ¿por qué tengo que atravesar por esta crisis en mi vida? Si no entendemos que la adversidad no depende si seguimos a Jesús o no seguimos a Jesús, porque sencillamente por vivir ya vamos a tener que atravesar adversidades. Jesús nunca prometió que no viviríamos tormentas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Lo que nos caracteriza como discípulos de Jesús no es que no vamos a vivir tormentas, es que aún en medio de las tormentas Él estará con nosotros. Amén. Él dijo: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Él va a estar con nosotros. Eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia al ser discípulos de Jesús. Jesús estaba durmiendo, dice la palabra, y lo despertaron. Me causa algo la atención, y es que no lo despertó la gritería de los discípulos al tener miedo. No los despertó el agua que podía salpicarle a causa de la tormenta, pero sí lo despertó el clamor de sus discípulos. Jesús es como aquella madre que es capaz de dormirse en medio de cualquier clase de ruido, pero que apenas que escucha el susurro suave de su bebé, enseguida se despierta para ver qué le pasó a su bebé. Yo hoy quiero decirte que Jesús escucha tu clamor, y no solamente lo escucha como su hijo que eres, sino que además de escucharlo, Él está dispuesto a salir a tu ayuda, a salir a tu socorro, a salir a bendecirte, a salir a responderte, a salir por ti el momento de tu vida que más lo necesites. Él saldrá a tu ayuda por una sola razón: porque tú eres importante para Él. Este pasaje nos enseña otra gran verdad, y es que la fe vence el temor. Diga conmigo: la fe vence el temor. El temor es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante el peligro para protegernos. Es natural sentir temor. Cuando vamos a cruzar la calle, ¿usted qué hace? Usted mira para un lado y mira para otro. No camina como loco, ¿verdad? Sino que es precavido para ver si viene algo, porque está protegiéndose de ser accidentado, de ser atropellado. Es normal ese temor que usted puede llegar a sentir. Es más, tanto es así que podemos ir
por una calle que tenga un solo sentido y los carros solamente van hacia allá, pero uno, porque es precavido, mira para allá, mira para acá y después cruza, aún sabiendo que solamente tiene un solo sentido. Es normal, hay un temor natural, hay un temor que es normal, que nuestro cuerpo reacciona ante el peligro para protegernos. Pero cuando ese temor pasa los límites, cuando ese temor es excesivo, entonces ese temor nos paraliza y nos coloca a pensar y actuar de manera irracional. No es un temor sano. Y es lo que estaban sintiendo los discípulos ese día. Mateo 8:25 dice que ellos le dijeron al Señor: Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos, el temor que sentían, los puso a dudar del cuidado de Jesús para su vida. Ese temor los hizo sentir que el Señor los había abandonado. El temor a la situación que estaban viviendo los hizo sentir preocupados a causa de la tormenta que estaban atravesando. El temor se apoderó de ellos y dudaron de que Jesús podía hacer algo por ellos. Muchas veces el temor, si permitimos que pase límites en nuestra vida, puede hacernos cuestionar nuestra fe. Y podemos pensar: si Dios me ama, ¿por qué me está pasando eso? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Podemos no solamente sentirnos preocupados por el temor, sino que el temor puede llevarnos a sentir ansiedad, estrés, enfermedad y pensar de manera irracional y olvidarnos de las promesas de Dios para nuestra vida. Por eso el Señor Jesús le dio duro al temor. Tanto así que de Génesis a Apocalipsis hay una frase que se repite constantemente 365 veces. Y esa frase es: no temas. Como si de manera intencional la frase no temas estuviera en la palabra para cada día de nuestra vida, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El Señor diciéndonos cada día de nuestra vida, cuando nos enfrentamos a algo: no temas, no temas, no temas, no tengas miedo. Y Jesús le pregunta a sus discípulos en Mateo 8:26: ¿por qué teméis? No tengas miedo. ¿Por qué temes? Isaías capítulo 41 versículo 13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Alguien que diga amén a eso. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, vamos, dígale a alguien: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Alguien que diga amén a eso. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y Jesús le habla a sus discípulos en Juan 14:27 y le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús le habla a un grupo de personas y le dice: ¿por qué se preocupan de qué van a comer o qué van a vestir? Ustedes valen más que los pajaritos. No tengan miedo, no teman, le dice Jesús. Le habla a un hombre llamado Jairo. Y este hombre llamado Jairo tenía a su hija enferma, a punto de morir. Y le dice a ese hombre: no temas, cree solamente. Él les dice a los discípulos, cuando viene caminando sobre el agua, y los discípulos piensan que viene hacia ellos un fantasma tipo 3 de la mañana en medio de la mar, y Jesús les grita desde allá y les dice: hey chicos, yo soy, no teman. Y en este pasaje que estamos leyendo, el Señor, cuando calma la tempestad, le dice a los discípulos: no, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Yo estoy en la barca, yo estoy en tu vida, yo tengo cuidado de ti en medio de cada tormenta que puedas vivir, porque un día me entregaste tu vida a mí y yo tengo cuidado de ti y cuidado de los tuyos. ¿Por qué temes?
Por eso la palabra dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para vencer cualquier miedo que pueda venir a nuestra vida a tocarnos. Amén. Mateo 8:26 dice que Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Jesús le hace el reclamo a ellos y les dice: ¿por qué temen? ¿Por qué temen? ¿Por qué son hombres de poca fe? Y es que Jesús les había dado lo suficiente y les había mostrado lo suficiente para que ellos tuvieran no solamente fe, sino una gran fe. Ellos sí que tenían motivos para tener fe. Antes de este pasaje, la palabra del Señor nos enseña que ellos habían visto cómo por la fe del centurión Jesús había sanado a sus siervos solamente con enviar la palabra. Ellos habían visto los milagros de Jesús. Y no solamente sus milagros, sino que habían visto su gran poder y su gran autoridad. Es más, en este preciso momento, ellos habían visto a Jesús que estaba durmiendo, lleno de paz en medio de la tormenta. Ellos solamente al ver a Jesús lleno de paz en medio de la tormenta, pudieron también tener la misma paz que Jesús tenía en ese momento. Tenían motivos para tener fe. Y sé que tú, al igual que yo, tenemos hoy muchos motivos para tener fe, porque hemos visto los milagros de Dios, hemos visto las maravillas del Señor, hemos visto a Dios respondernos, hemos visto a Dios ir a nuestro encuentro, ir a nuestro socorro, hemos visto la mano poderosa de Dios salvarnos, librarnos, protegernos, hemos visto el cuidado de Dios para nuestra vida. Nosotros tenemos suficientes motivos para tener fe, y una fe suficiente que venza cualquier tipo de temor. Lucas capítulo 8 versículo 25, Jesús les dice a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Jesús no dijo cuando lo despertaron: ¡wow! ¡Qué tormenta, muchachos! No se asombró por la tormenta, la asombró por la poca fe de sus discípulos. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? ¿Sabes que Mateo capítulo 14 habla de aquel momento cuando Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, yo también quiero caminar contigo sobre las aguas? Y el Señor le dice a Pedro: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Para Pedro empezar a caminar sobre las aguas, tuvo que tener fe. Tuvo que tener la certeza de que podía hacerlo. Y empezó a caminar sobre las aguas con fe. Pero el temor es tan atrevido que el temor puede seguir después de la fe. Y a causa de que Pedro, mientras caminaba sobre las aguas con fe, empezó a mirar todo a su alrededor y empezó a mirar la tormenta. Y se desenfocó por unos minutos de Jesús que estaba al frente de él esperándolo. Pedro empezó a hundirse porque le dio temor. Teniendo a Jesús al frente, empezó a hundirse a causa del miedo que le dio la tempestad, a causa del temor que arropó su corazón al ver que se estaba enfrentando a algo desconocido, algo nuevo. Tuvo miedo en medio de lo que estaba viviendo, aunque Jesús estuviera allí, porque el temor no respeta. Por eso es importante que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque solamente con nuestros ojos puestos en Jesús va a ser la única garantía que vamos a tener de que el temor no va a inundar nuestra vida, sino que vamos a vivir por fe, a causa de sus promesas para con nosotros, viendo lo que Él ha hecho y estará dispuesto a seguir haciendo en nuestra vida. Cuando David se enfrentó a Goliat, no se puso a ver el gigante, lo grande que era Goliat, porque era un gigante. David no se puso a ver lo poderoso que era Goliat. David se puso a ver en ese momento lo grande y lo poderoso que era su Dios. David no se puso a ver cuando tenía al gigante al frente de él lo que era capaz de hacer Goliat, porque él mismo le estaba diciendo lo que él iba a hacer con David.
David se puso a recordar lo que Dios había hecho con él. Y dice la palabra en 1 de Samuel 17:37 que David dijo: el Señor me libró de las garras del león y del oso. Mi Señor, como lo hizo librándome ayer de todo eso, hoy también me va a librar de la mano de este filisteo. Fue la confianza en su Dios lo que le dio la valentía para enfrentarse a ese Goliat. Yo quiero decirte que victorias pasadas tienes que recordar hoy para enfrentarte a lo que hoy estás viviendo, con la confianza en Dios de que vas a salir victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Porque si Dios lo hizo ayer, Dios también lo hará hoy nuevamente. Esther, como reina judía en Persia, enfrentó un genocidio contra su pueblo. Ella sabía que ir y presentarse ante el rey sin haber sido llamada por él era motivo de muerte para ella. Sin embargo, confió tanto en el plan de Dios para su pueblo que Esther expresa estas palabras en el capítulo 4, versículo 16 del libro que lleva su nombre: si perezco, que perezca. Arriesgó su vida confiando en los planes de Dios. Tenemos que empezar a confiar en el plan de Dios para nuestra vida, y eso nos llenará de valentía para enfrentarnos a todo lo que se nos presente en esta vida. Esa tormenta vino aquel día y visitó a los discípulos, y quizás esa tormenta era para destruirlos a ellos. Mira Jesús cómo calma la tormenta, de la misma manera que calmaba a los demonios. Jesús no se ponía a reprender a todo el mundo. Jesús reprendía a los demonios para echarlos fuera, y reprendió la tormenta. Y Jesús mandaba callar a los demonios y mandó callar también los vientos. Eso me indica algo, y es que quizás aquel día el enemigo vio y dijo: toditos en la misma barca, lejos de todo, en la nada, en el mar de Galilea, donde ocurren las tormentas más violentas y las tormentas de repente. De papayita todos aquí, voy a acabar con todos. Quizás el enemigo mandó ese ataque para acabar con el propósito que tenía Jesús. Quizás pensó que a Jesús lo podía matar, y que podían matar a todos los discípulos, y los llenó de miedo a causa de la tormenta, aunque Jesús estuviera allí. Porque él dijo: estos dos se van a extender el evangelio por todo el mundo, yo voy a impedir que lo hagan y hoy mismo voy a acabar con ellos. Y Jesús, ese mismo momento, cuando se despertó, porque Jesús estaba durmiendo, porque tenía la paz de saber que el plan de Dios iba a cumplir por encima de cualquier ataque del enemigo, y por encima de cualquier tormenta, los propósitos de Dios se cumplen. El salmista David dijo unas palabras poderosas: Jehová cumplirá su propósito en mí, porque Él no desampara la obra de sus manos. Dios no te va a desamparar en medio de cualquier situación que puedas estar viviendo, y su propósito se va a cumplir en tu vida. Jesús ese día reprende el mar, reprende el viento, reprende la tormenta. No sé qué puedas estar viviendo en tu vida, pero quizás lo que estás viviendo sea el ataque del mismo enemigo para destruir el propósito de Dios sobre tu vida. Y esta es una mañana para que empieces a tomar la autoridad que te ha dado Cristo Jesús y reprender todo ataque del enemigo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud, y toda tormenta que quiera venir a visitarte para destruir y robar aún tu misma paz. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 al 18, que 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego recibieron una orden de parte del rey de Nabucodonosor, como todos aquellos de ese pueblo. Y la orden del rey era que adoraran su estatua, se inclinaran ante ella. Y estos jóvenes se negaron a hacerlo. Y él les dijo que los que no lo hicieran iban a ser arrojados a un horno de fuego. Y ellos le dijeron:
si tenemos que ser arrojados al horno ardiente, el Dios a quien servimos, escucha bien, puede librarnos y nos librará de la mano de su majestad. Él puede hacerlo. Pero si aún no lo hace, si aún mi Dios no nos libra de esto, sepa, majestad, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Wow. Por encima de su vida estaban sus creencias. Por encima de sus vidas estaban sus convicciones. Ellos habían dispuesto a serle fiel a Dios a pesar de lo que pudieran estar viviendo. Que ninguna tormenta que podamos atravesar nos haga dudar de la fidelidad de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Amén. En esta vida vamos a tener que vivir quizás muchas tormentas y podemos tener temor a muchas cosas. Podemos tener temor a las pérdidas, podemos tener temor al fracaso, podemos tener temor a que las cosas no funcionen, a que las cosas no nos salgan bien. Podemos llegar a tener temor a que perdamos el trabajo, o no se nos dé el contrato, o las cosas financieramente no mejoren. Podemos tener temor por la salud en medio de una enfermedad, o por el bienestar de nuestros hijos. Podemos tener temor a muchas cosas en esta vida, pero también podemos decidir y podemos elegir tener fe en Dios en medio de todo lo que podamos estar atravesando. No sé si en esta mañana necesites de esa valentía que tuvo David cuando enfrentó a ese Goliat, que tuvo Esther para ir ante el rey, que tuvieron estos 3 jóvenes a declarar: si Dios me libra o si no me libra, no voy a negar mi fe. No sé si hoy necesitas esa valentía que tuvo Pedro cuando decidió caminar sobre las aguas. Pero hoy estamos aquí porque Dios nos ha traído a demostrarnos que más grande es su poder y su amor para con nosotros y su cuidado que cualquier temor que pueda sentir nuestro corazón. Es una mañana para que nuestra confianza en Dios sea firme, de saber que tenemos a un Dios que es el Dios de los imposibles y que está dispuesto a demostrarnos su amor. Por eso hoy quiero invitarte a que oremos juntos en esta mañana.